Canon 2316 se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía, o se comunique in divinis con los herejes, en contra de lo prescrito en el Can. 1258. Repitamos. Se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía. Se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía. Se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía. El 10 de julio de 1977, apenas 6 meses después de las consagraciones palmarianas, encontramos a Tuck consagrando a su primer obispo para la Iglesia vetero-católica, cisma que surge contra el Concilio Vaticano y contra su santidad Pío IX y contra la infalibilidad del Papa. Tuck consagra al abad de Arnoux como obispo para dicho cisma herético. El 2 de febrero de 1977, el obispo Tuck consagró condicionalmente a otro hereje cismático veterocatólico con el nombre de Jean Laborie, quien, dicho sea de paso, había sido previamente consagrado otras 4 veces. Durante los próximos años, el obispo Tuck consagrará al menos 3 obispos más para el cisma herético veterocatólico. Tuck consagró a 5 obispos para el cisma herético veterocatólico. Repitamos el Canon 2316. Se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía. Fin de la cita. Recordemos a Tuck. El 10 de julio de 1977, apenas 6 meses después de las consagraciones de la secta palmariana, encontramos a Tuck consagrando a su primer obispo para la Iglesia vetero-católica, cisma que surge contra el Concilio Vaticano y contra su santidad Pío IX y contra la infalibilidad del Papa. Tuck consagra al abad de Arnoux como obispo para dicho cisma herético. El 2 de febrero de 1977, el obispo Tuck consagró condicionalmente a otro hereje cismático veterocatólico con el nombre de Jean Laborie, quien, dicho sea de paso, había sido previamente consagrado otras 4 veces. Durante los próximos años, el obispo Tuck consagrará al menos 3 obispos más para el cisma herético veterocatólico. Fin de la cita. Ahora citamos a su santidad Pío IX sobre el cisma herético veterocatólico, que nos llama la atención el parecido con las sectas cismáticas edevacantistas de Tuck. Carta encíclica et simulta. Del 21 de noviembre de 1873. Contra secta cismática de los veterocatólicos. Como declaran incluso los rudimentos de la fe católica, nadie puede ser considerado obispo que no esté vinculado en comunión de fe y de amor con Pedro, sobre el que está edificada la Iglesia de Cristo, que no se adhiera al pastor supremo al que están encomendadas las ovejas de Cristo para ser apacentadas. Pero estos hombres, habiendo progresado más audazmente en los caminos de la maldad y de la destrucción, como les sucede a las sectas heréticas por el justo juicio de Dios, han querido crear una jerarquía también para ellos, como hemos insinuado. Han elegido y establecido un pseudo-obispo, un cierto apóstata notorio de la fe católica, Joseph Hubert Reinkins. Para que no falte nada en su impudicia, para su consagración se han acogido a los mismos jansenistas de Utrecht, a quienes ellos mismos, antes de separarse de la Iglesia, consideraban herejes y cismáticos. Declaramos ilícita, nula y sin efecto la elección de dicho Joseph Hubert Reinkins, realizada contra las sanciones de los santos cánones. Además, declaramos su consagración sacrílega. Por lo tanto, por la autoridad de Dios Todopoderoso, excomulgamos y mantenemos como anatema al mismo Joseph Hubert y a todos aquellos que intentaron elegirlo y que ayudaron a su consagración sacrílega. Excomulgamos además a quien se haya adherido a ellos y perteneciendo a su partido haya prestado ayuda, favor, auxilio o consentimiento. Socavar los cimientos de la religión, anular todas sus marcas y propiedades, e inventar tantos errores repugnantes, o más bien, sacar de la antigua reserva de herejes y reunirlos y publicarlos. Sin embargo, no se avergüenzan de llamarse católicos y viejos católicos, mientras que en su doctrina, novedad y número no se muestran en modo alguno ni viejos ni católicos. Fin de la cita. Pío IX Graves Accediu Turnae, contra los herejes y cismáticos veterocatólicos. Año 1875. Engaño característico del cisma. 2. Habiendo ocupado violentamente parroquias e iglesias con sacerdotes apóstatas, no han descuidado ningún engaño o astucia para llevar a los hijos de la Iglesia católica a un cisma miserable. Debido a que siempre ha sido especialmente característico de los herejes y cismáticos el usar la mentira y el engaño, estos hijos de las tinieblas deben contarse entre aquellos de los que habló el profeta: ay de ustedes, hijos abandonados que tienen fe a la sombra de Egipto. Has rechazado la palabra y has esperado el engaño y la rebelión. Les encanta engañar a los incautos y a los inocentes y llevarlos al error mediante el engaño y la hipocresía. En repetidas ocasiones afirman abiertamente que no rechazan en lo más mínimo a la Iglesia católica y su cabeza visible, sino que son celosos por la pureza de la doctrina católica, declarando que son los herederos de la antigua fe y los únicos verdaderos católicos. Pero, de hecho, se niegan a reconocer todas las prerrogativas divinas del vicario de Cristo en la tierra y no se someten a su magisterio supremo. 3. Con el fin de difundir sus enseñanzas más ampliamente, sabemos que algunos de ellos han sido nombrados para enseñar teología sagrada en la Universidad de Berna, esperando así poder ganar nuevos seguidores de la juventud católica para su facción malvada. Sin embargo,
Ya hemos reprochado y condenado a esta deplorable secta que ha producido de la antigua reserva de herejes tantos errores opuestos a los principios fundamentales de la fe católica. Esta secta derriba los cimientos de la religión católica, rechaza descaradamente las definiciones dogmáticas del Concilio Vaticano Ecuménico y se dedica a la ruina de las almas de muchas maneras. Hemos decretado y declarado en nuestra carta del 21 de noviembre de 1873 que aquellos infelices que pertenecen, adhieren a 4. Creemos que es nuestro deber repetir ahora esta declaración pública y pedirle que conserve la unidad de fe entre sus fieles por todos los medios posibles, de acuerdo con su celo eminente y su reconocida virtud. Porque has dado ejemplos notables de esta virtud al soportar tribulaciones por la causa de Dios. Debe recordarles que tengan cuidado con estos enemigos traicioneros del rebaño de Cristo y sus alimentos envenenados. Deben rehuir totalmente sus celebraciones religiosas, sus edificios y sus sillas de pestilencia que han establecido impunemente para transmitir las sagradas enseñanzas. Deben evitar sus escritos y todo contacto con ellos. No deben tener tratos o reuniones con sacerdotes usurpadores y apóstatas de la fe que se atreven a ejercer los deberes de un ministro eclesiástico sin poseer una misión legítima o jurisdicción alguna. Deben evitarlos como extraños y ladrones que vienen solo para robar, matar y destruir. Porque los hijos de la Iglesia deben considerar la acción adecuada para preservar el tesoro más preciado de la fe, sin el cual es imposible agradar a Dios, así como la acción calculada para lograr la meta de la fe, que es la salvación de sus almas, siguiendo el camino recto de la justicia. Fin de la cita. ¿Quiénes son los herejes y cismáticos veterocatólicos? La vieja Iglesia Católica es una asociación de iglesias nacionales autónomas bajo la presidencia del arzobispo de Utrecht. Las raíces del veterocatolicismo pueden señalarse en los Países Bajos, en el periodo posterior a la Reforma, cuando Roma consideraba gran parte de aquellos países como tierras de misión. Durante una controversia sobre la deposición del vicario apostólico a comienzos del siglo XVIII, un pequeño grupo logró obtener la consagración de Cornelius Stenoven como arzobispo de Utrecht, lo cual confirmó su escisión de Roma. Después del Concilio Vaticano I, algunos grupos de católicos de Alemania, Suiza y del Imperio Austrohúngaro, bajo el influjo de algunos teólogos como Ignaz von Deollinger, protestaron contra las definiciones del primado y de la infalibilidad del Papa. Fueron llamados viejos católicos, porque consideraban las doctrinas del Vaticano I como una innovación. Los congresos celebrados en Múnich, 1871, y en Colonia, 1872, los llevaron a la Declaración de Utrecht, 1889, que unió a todos los que criticaban el Concilio Vaticano I con la comunidad más antigua de Utrecht. A principios del siglo XX los viejos católicos se unieron a las iglesias polacas nacionales, de Polonia, Estados Unidos y Canadá. La Declaración de Utrecht se basa en la Iglesia indivisa de los 8 primeros concilios ecuménicos. Acepta la escritura y la tradición como fuentes de la revelación, aunque no se consideran inspirados los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Reconoce una primacía de honor al obispo de Roma, pero no el primado de jurisdicción ni la infalibilidad que afirmó el Vaticano I. Los viejos católicos rechazan las ideas de un tesoro de méritos, las indulgencias, la veneración de los santos y las definiciones de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María. Creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sin explicarla en términos de transubstanciación. Se practica la confesión auricular, pero no se la considera necesaria, no se continuó con el celibato clerical. La liturgia de los veterocatólicos es bastante parecida a la de la Iglesia Romana Católica. Cada diócesis está dirigida por un obispo, elegido por un sínodo compuesto de clérigos y de laicos, que decreta los cánones que el obispo pone luego en acto. Los viejos católicos estuvieron activamente interesados por la unidad de los cristianos desde sus orígenes, especialmente con los anglicanos y los ortodoxos. En el Acuerdo de Bonn de 1931, los anglicanos y los viejos católicos acordaron la intercomunión, sin obligar a la mutua aceptación de todas las posiciones doctrinales y de todas las prácticas litúrgicas o devocionales. Este acuerdo fue seguido de declaraciones conjuntas sobre la ordenación de las mujeres, 1977, y sobre la autoridad en la Iglesia, 1980. Un diálogo entre los viejos católicos y los ortodoxos, 1975 a 1983, llevó a la publicación de declaraciones comunes sobre la doctrina de Dios, sobre la cristología y sobre la eclesiología. W. Gen. Bibl.R. Aubert, Pío IX y su época, Fliche Martín, y 10, Xiv. 384 a 389, HDI, 7, 1011 a 1117. Fin de la cita. Canon 2316 se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía, o se comunique in divinis con los herejes, en contra de lo prescrito en el can. 1258. Canon 188 p4 Todos los cargos quedarán vacantes ipso facto por renuncia tácita, si un clérigo se ha apartado públicamente de la fe católica. Canon 1325. P2 Cualquiera que, después de haber recibido el bautismo y conservando el nombre de cristiano, niega obstinadamente alguna de las verdades de la fe divina y católica que debe ser creída o en duda, es un hereje. Si se desvía completamente de la fe cristiana, es apóstata. Si, finalmente, se niega a someterse al sumo pontífice y permanecer en comunión con los miembros de la Iglesia que están sujetos a ella, es cismática. Canon 2314. P1 Todos los apóstatas de la fe cristiana,
todos los herejes o cismáticos y cada uno de ellos. N1, incurren por este mismo hecho en una excomunión. N2, si después de la audiencia no llegan a un acuerdo, que se les prive de cualquier beneficio, dignidad, pensión, cargo u otro cargo, si lo tuvieran en la Iglesia, y que sean declarados infames, después de 2 moniciones, los que son clérigos deben ser removidos. N3, si han dado su nombre a una secta no católica o se han adherido públicamente a ella, son por tanto infames, teniendo en cuenta la prescripción del can. 188 N4, que los clérigos, después de un mandato ineficaz, sean degradados. P2 La absolución de esta excomunión, concedida al foro de conciencia, está reservada especialmente a la sede apostólica. Sin embargo, si el delito de apostasía, herejía o cisma ha sido llevado al fuero externo del ordinario local, de cualquier manera, incluso por confesión voluntaria, el mismo ordinario, pero no el vicario general sin mandato especial, puede, de su potestad ordinaria, absolver en el fuero externo al culpable que llegue a resipiscencia luego de la abjuración hecha legalmente y el cumplimiento de las demás obligaciones de la ley. Después de esta absolución, el penitente puede ser absuelto de su pecado en conciencia por cualquier confesor. La abjuración se considera cumplida legalmente cuando se realiza ante el ordinario local o su delegado o al menos 2 testigos. Al sospechoso de herejía, quien luego de audiencia no descarta la causa de la sospecha, que los actos legítimos están prohibidos, si es un escribano, que además, después de una segunda instrucción inútil, es suspendido ad divinis. Si dentro de los 6 meses cumplidos después de haber contraído la pena, el sospechoso de herejía no ha enmendado, que será considerado hereje, sujeto a las penas de herejes. Canon 2316 se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía, o se comunique in divinis con los herejes, en contra de lo prescrito en el can. 1258. Canon 1258. P1 No se permite a los fieles asistir activamente ni participar de ninguna forma en los ritos sagrados no católicos. P2 La presencia pasiva o simplemente material en las ceremonias de un culto heterodoxo puede ser tolerada por una razón de honor o por obligación de cortesía. Este motivo debe ser grave y, en caso de duda, someterse a la apreciación del ordinario. Por lo tanto, está permitido participar en funerales y matrimonios de no católicos, así como en solemnidades similares, pero siempre que se elimine todo peligro de perversión y escándalo. Canon 2294. P1 Cualquiera que sea golpeado con una infamia del derecho es irregular, de acuerdo con el can. 984 N5, además, es incompetente para obtener beneficios, pensiones, cargos y dignidades eclesiásticas, para ejercer legítimos actos eclesiásticos, un derecho eclesiástico o empleo, y finalmente debe ser excluido de todo ejercicio de funciones sagradas. P2 Quien es golpeado por una infamia de hecho no solo debe ser excluido de la recepción de órdenes, de acuerdo con el can. 987 N7, y el de las dignidades, beneficios y oficios eclesiásticos, sino del ejercicio del santo ministerio y de los actos eclesiásticos legítimos. Canon 2295. La infamia del derecho solo cesa con una dispensa de la sede apostólica. La infamia de facto cesa cuando se recupera la estima de los fieles honestos y serios, siguiendo el prudente juicio del ordinario, que tendrá en cuenta todas las circunstancias y especialmente la larga enmienda del culpable. Canon 2338 P1 Quienes tienen la presunción de absolver, sin la potestad requerida, de una excomunión latae sententiae muy especial o especialmente reservada a la sede apostólica, incurren por el mismo hecho en una excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. P2 Aquellos que ayuden o favorezcan de alguna manera a un excomulgado a evitar, en el delito por el que fue excomulgado, y también los clérigos que se comunican con el in divinis a sabiendas y espontáneamente, incurren por el mismo en una excomunión simplemente reservado a la sede apostólica. P3 Quienes a sabiendas celebren o hagan celebrarse servicios divinos en lugares prohibidos, o quienes admitan celebrar servicios divinos, defendidos por su censura, clérigos excomulgados, prohibidos o suspendidos tras sentencia declaratoria o condenatoria, todos incurren por ley prohibida de entrar en la Iglesia, hasta que hayan satisfecho satisfactoriamente el juicio de aquel cuya sentencia habían despreciado. P4 Aquellos que han dado motivos para una prohibición local o una prohibición que afecta a una comunidad o una universidad, por lo tanto, están personalmente prohibidos. Canon 953. La consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Canon 2370. Un obispo que consagra a otro obispo, y los obispos que asisten, o los sacerdotes que asisten a los obispos, al consagrante y al obispo recién consagrado, que hayan hecho la consagración sin mandato apostólico en violación del Canon 953, están todos suspendidos automáticamente, y excomulgados, hasta que la sede apostólica los haya relevado de la pena. Canon 2372 Un suspenso ad divinis reservado a la sede apostólica, golpea así a quienes tienen la presunción de recibir las órdenes de un ministro excomulgado, suspendido o prohibido después de una sentencia declaratoria o condenatoria, o de un notorio apóstata, hereje o cismático. Los que hayan sido ordenados de buena fe por uno de ellos quedan privados del ejercicio del orden así recibido, hasta que estén exentos de esta prescripción. Suspensión elma divinis, sedia apostolica e reservatam, ipso facto contraunt,
qui recipere ordines praesumum habeas communicato vel suspenso vel interdicto post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, e iutia notorio apostata, a heretico, cismatico, qui vero bona fide acupiam eorum sit ordinatus, exercitio careat ordinis sic recepti donec dispensetur. Canon 332. P1 Para ser elevado al episcopado, cualquier candidato, incluso elegido, presentado o nombrado por cualquier gobierno civil, debe obtener necesariamente la colación o institución canónica, por la que se establece como obispo de la diócesis vacante y que se le da solo por el romano pontífice. P2 Antes de la institución canónica, el candidato no solo debe hacer la profesión de fe a que se refiere el can. 1406 a 1408, pero también prestar juramento de fidelidad a la Santa Sede, según la fórmula aprobada por esta última. Canon 147. P1 Un oficio eclesiástico no puede obtenerse válidamente sin atribución canónica. P2 Por disposición canónica se entiende la concesión de un oficio eclesiástico, hecha por la autoridad eclesiástica competente, de acuerdo con las reglas del Santo Cánones. Canon 148. P1 La atribución del oficio eclesiástico se realiza bien por colación libre hecha por el superior legítimo, o por la institución que éste concede tras una presentación de un patrón o tras una nominación, o por la confirmación o admisión que da a continuación una elección o una postulación, o finalmente por una simple elección seguida de la aceptación del funcionario electo, si la elección no tiene necesidad de confirmación. Cum ex apostolatus officio. Pablo IV. Bula acerca del peligro de autoridades heréticas. Del 15 de febrero de 1559. Privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía o cisma.